Sanidad y la Salud. Ante todo, buenas tardes, insisto, buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión del Ágora, el Ágora del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Ante todo, y como siempre, nuestro agradecimiento a José Soto y a Joaquín Estevez por permitirnos desde el Consejo tener este tipo de actividades. Bienvenidos a este nuevo Ágora, a aquellas personas que en este momento están conectándose o se hayan conectado. El Ágora de las Reflexiones es una de las actividades que lleva a cabo el Consejo Asesor. Tiene una duración de 59 minutos, estará grabada para posteriormente se podrá ver en la página web de SEDISA. Hoy tenemos a dos ponentes de lujo que serán presentados por don José Manuel González, ex consejero de Sanidad de la Comunidad y vicepresidente del Consejo Asesor. Debatiremos sobre temas relacionados con el mundo de la gestión sanitaria y con el mundo de la política. Los ponentes lo plantearán. Evidentemente, la profesionalización de los directivos es uno de los elementos clave desde hace ya décadas de lo que es la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Gracias a todos los que se conectan y muy especialmente a aquellos miembros del Consejo Asesor que están conectados o que se conectarán. Y sin más, cedo la palabra a don José Manuel González, al que agradezco el interés y el esfuerzo para que el Ágora que hoy iniciamos sea una realidad. José Manuel, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Me vais a permitir que empiece esta disertación dando la bienvenida a nuestro consejo asesor, a Ana Pastor y a Patricia Gómez. Yo no sabía que Ana iba a ser miembro de nuestro consejo cuando la invité a participar en este foro, o sea que encantadísimo de que ambas compartan con nosotros lo que hacemos y lo que trabajamos en este consejo asesor. Gracias a SEDISA, y que yo voy a personalizar en Carmen Duro y en Isabel Chacón, porque sin ellas pues seguramente esto no sería posible, y por supuesto gracias a Mariano, porque es el gran impulsor de este Ágora y el que nos mantiene a todos en vilos continuamente. Y por supuesto, muy especialmente gracias a Ana y a César Pascual por haber aceptado mi invitación. No ha sido fácil compaginar las agendas de ambos, pero cuando se tiene interés en hacer una cosa, se consigue casi siempre. Es un lujo contar con vosotros. Bueno, presentar a Ana y a César es una cosa del todo innecesaria, pero como comentábamos antes fuera del micrófono, por si hay algún despistado, voy a hacer una pequeña referencia a quiénes son y a su trayectoria profesional. No voy a hacer referencia en absoluto a sus muchos méritos en el ámbito de la formación y la divulgación, porque son ampliamente conocidos, y me voy a referir fundamentalmente a su ámbito profesional. Ambos son médicos de formación y han ocupado puestos importantísimos en los ámbitos de la gestión y de la dirección sanitaria. César ha sido director gerente en varios hospitales de Madrid, ahí le conocí yo, y también gerente del Hospital Vallecilla. Ha sido director general en las consejerías de Madrid y de Cantabria, en Consejería de Sanidad y en Consejería de Política Social. Ha sido delegado del Plan de Gobierno ha sido delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas y actualmente es consejero de Sanidad de Cantabria. Ana Pastor es médico de familia, ha ejercido en varias ciudades, Salamanca, Ferrol, quiero recordar, y es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Salud Pública. Desde que iniciamos nuestra andadura, Ana y yo, allá por los años 90, en el tema de la gestión, ha ocupado todos los puestos que uno puede imaginar. Yo estoy realmente asombrado, cuando lo repasé no daba crédito, ¿no? Gerente de atención primaria en Vigo y directora provincial del Sergas en Pontevedra, ahí coincidimos en la gestión directa ella y yo. Directora general de Muface, su secretaria de los Ministerios de Educación, Presidencia e Interior, ministra de Sanidad, ministra de Fomento, presidenta y vicepresidenta del Congreso y actualmente es presidenta ejecutiva de AMA, la agrupación mutual aseguradora. Y, como dije antes, miembro del Consejo Asesor de SEDISA, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Por lo tanto, gracias por vuestra presencia y termino muy rápidamente diciendo que los 10 minutos que disponéis para vuestras intervenciones, os he pedido que abordéis cuestiones que sin duda darían para horas de debate, pero bueno, tenemos lo que tenemos y tendremos que adaptarnos a luego el tiempo que tenemos. Me estoy refiriendo
a profesionalización y autonomía de gestión de los directivos sanitarios y la influencia de la política en la gestión, sobre todo en la gestión del día a día, y también la discrecionalidad en los nombramientos y ceses de los gestores, y la necesidad, que yo creo que es fundamental, que ambos, tanto nombramientos como ceses, se basen más en criterios objetivables, formación, capacidad, consecución de objetivos, y menos en afinidades ideológicas o personales, aunque reconocemos que éstas puedan y deban tener su peso en los nombramientos, lógicamente. Por último, me gustaría saber cómo veis que se está abordando estos temas en las diferentes comunidades autónomas y cuál es vuestra visión sobre el futuro a medio y largo plazo sobre el tema de la profesionalización de los directivos y de su autonomía de gestión. Por lo tanto, adelante, cedo ya la palabra a César y empezamos ya el debate. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a SEDISA y al Consejo Asesor, que sois los que habéis gestionado este Ágora. Y es un auténtico placer, además, compartirlo con Ana. No voy a perder el tiempo en grandes introducciones y voy a intentar ir al grano en lo que has planteado, que es un tema que llevamos muchísimo tiempo debatiendo, que ha sido mucho tiempo objeto de controversia y que uno, cuando repasa los años de experiencia, se da cuenta de que en realidad tiene mucho que ver con las personas que ostentan responsabilidades. Y yo creo que sí que hay un sentir generalizado de la necesidad de profesionalizar el sector. Creo que el sector se autoprofesionalizó tiempo atrás por el propio interés de los gestores sanitarios en irse formando, irse buscando la formación ellos y adquirir una serie de capacidades, porque eran muy conscientes de las organizaciones que tenían que dirigir, de los conocimientos que necesitaban. De hecho, en algún momento, y todos recordamos la convocatoria y los cursos de formación que se hicieron en la Escuela Nacional de Sanidad hace ya muchísimos años, se intentó encauzar el tema hacia allí, además con una modalidad de contratación también muy profesional, con contratos de alta dirección y con exigencias de responsabilidades, pero todo eso, con el paso del tiempo, pues es verdad, se ha ido diluyendo y sobre todo porque las personas que han tenido la capacidad de hacer estos nombramientos, en algunos casos sí han tenido muy en cuenta competencias profesionales a la hora de nombrar y en otras todos sabemos claros ejemplos en los cuales el componente ha sido meramente ideológico y bueno, se han nombrado personas porque no cabían en la lista electoral, quedaban ahí, había que colocar a la gente y realmente porque además en aquel entonces los puestos directivos, especialmente los gerentes, eran unos puestos realmente atractivos incluso desde el punto de vista económico y por tanto eran digamos un caramelo goloso para determinadas personas. A lo largo del tiempo ha habido muchos intentos de profesionalizar con más o con menos éxito. Yo recuerdo el proyecto de ley de Madrid, y lo recuerdo muy bien porque me tocó a mí hacerlo y llevarlo a cabo, que establecía unas bases de profesionalización de la función directiva para el nombramiento y para el cese, precisamente para las dos cosas, y establecía una serie de competencias que tenían que tener. Y luego, pues eso, esa misma ley que nunca se llegó a aplicar, luego ha sido modificada y anulada todas las previsiones de contratación de directivos. Esto me consta que también ha pasado en otras comunidades autónomas. El registro de directivos de Andalucía, pues también empezó con un nivel muy alto intentando asegurar, pero luego simplemente es un registro que te apuntas y por tanto pues estás ahí. Y es cierto que siempre tiene que existir un grado de discrecionalidad al nombrar. Eso no quiere decir arbitrariedad, para nada. La discrecionalidad no es lo mismo que la arbitrariedad. Y lo que sí hay que tener claro es el componente de competencias profesionales que tiene que tener alguien en el que depositas tu confianza para que gestione un entorno de 400, 500, 800 millones, 5.000, 6.000, 7.000 trabajadores. Este no es un entorno fácil. Yo quiero recordar que los directivos sanitarios, especialmente los directivos hospitalarios, están todos en un porcentaje del 5% de grandes empresas españolas. Si calculamos que el presupuesto sería
los movimientos financieros que tienen las empresas, nos estaríamos moviendo ahí. Y los grandes hospitales, entre el 1% de grandes empresas españolas, estarían situados ahí. Por tanto, la responsabilidad que se exige en este país para dirigir una gran empresa, nunca hemos tenido esa mentalidad para que la dirección de organizaciones tan complejas como las nuestras recayera en verdaderos profesionales. Yo conozco muy bien los esfuerzos de SEDISA en intentar profesionalizar y he participado en muchos de ellos, y la verdad es que a la hora de cuando uno mira la selección de profesionales que se hace en el país y quién está ahora ostentando, primero te das cuenta de que somos los mismos o son los mismos los que siguen con una edad más avanzada y que hay muy poco relevo generacional, lo cual también es preocupante. Estos directivos están formados, todos pues normalmente tienen ya un currículum solvente y han demostrado por su paso por distintos centros y por distintas organizaciones su solvencia directiva. A unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero ahí están los hechos. Pero sí que es cierto que también se han modificado muchísimo la forma de dirigir las organizaciones. De aquellos contratos de gestión que hacía Insalud, tan reglamentados, donde se medía muy bien la actividad y se medía muy bien lo que se hacía y podías tener elementos objetivos, yo creo que hemos pasado a una situación en la cual hay una pérdida de capacidad de análisis de rendimiento de las organizaciones, de consecución de objetivos, etcétera, etcétera, que está penalizando mucho la función directiva. Porque evidentemente cuando a un directivo lo eliges y lo incorporas a una organización, lo primero que tienes que hacer es expresarle qué esperas de él y decirle exactamente qué resultados esperas que consiga a través de todo el personal, porque no son resultados personales. A un directivo se le mide por lo que consiguen otros realmente. Pero, por tanto, eso es la función directiva, conseguir que otros consigan resultados. Y eso se está perdiendo. Realmente, actualmente, se nombran muchas veces directivos y no se les plantea realmente lo que se espera de ellos, los objetivos que tienen que cumplir, no se les revisan anualmente, no se revisan ni objetivos, ni productividades, ni nada. Simplemente nos dejamos llevar con la inercia de crecimiento de las organizaciones y atendemos pues, a parámetros que hoy en día parece que increíble que sigamos manejando y que sigamos rigiéndonos por las listas de espera, sigamos rigiendo por unos parámetros que no digan nada, absolutamente nada, de cómo se está gestionando las organizaciones ni qué resultados se están gestionando. Estamos hablando mucho de conseguir resultados en valor, pero no estamos incorporando eso en la medición de resultados de los directivos. Y estamos hablando mucho, y quizás luego tengamos oportunidad en el debate, de forzar el aprendizaje y la adquisición de competencias soft, de competencias blandas, pero, sin embargo, yo creo que se está empezando a adolecer de una falta de competencias técnicas que creo que tienen que ser la base para poder... Hoy en día, en el entorno en que se mueven las organizaciones, los directivos tienen que tener a base de los conocimientos, además de los conocimientos sobre organización de empresas y dirección de empresas, tienen que tener un amplio conocimiento de tecnologías, porque y cómo se aplican las tecnologías para la creación de estrategias de impacto en sus centros. Tienen que saber de Big Data, tienen que saber de inteligencia artificial, de análisis de datos. Hoy en día no hay que un directivo no tenga esas competencias técnicas, me parece absolutamente increíble. Y luego, insisto, las habilidades propias de gestión, de gestión en el mundo real. Quizás estamos basándonos mucho en habilidades blandas que son muy importantes porque al final manejamos recursos humanos, eso es nuestro gran quebradero de cabeza, pero ciertamente no puede ser a costa de abandonar ciertas competencias técnicas. Yo me he encontrado directivos que tenían unas habilidades interpersonales fantásticas y maravillosas, pero no sabían lo que era un IEMA. Y esto no puede ser, ¿no? En cualquier caso, creo que no es un buen momento para la elección de directivos.
siguen primando todavía muchas consideraciones ajenas a la propia función directiva. Yo creo que sí que es posible encontrar directivos competentes y en los cuales tú puedas depositar tu confianza, porque eso sí que lo considero fundamental. Van a formar parte de tu núcleo duro de equipo a la hora de hacer, y tienes el derecho a elegir las personas en las que depositar la confianza. Pero personalmente yo creo y me he inclinado siempre por elegir a personas que sean muy competentes. Muy competentes. Yo no tengo ningún problema a la hora de elegir, independientemente de su posicionamiento ideológico. Sí, consigo tener una relación personal que me permita esa relación de confianza, y es una persona competente. Nunca he tenido ningún problema en elegir a la gente, pero siempre insisto en gente capaz de tener las habilidades y las competencias para dirigir organizaciones de este calibre. Yo creo que se subestima mucho la complejidad de nuestras organizaciones. No se las considera organizaciones, entre comillas, empresariales a la hora de valorar los conocimientos que se tienen que tener, y por tanto creo que ahí estamos cometiendo uno de los grandes errores. Tengo la impresión de que vamos camino atrás. La propia ley de gestión directa pues iría en contra de todo esto. No creo en la funcionarización de los directivos, en absoluto. Creo que sería un error avanzar en crear un cuerpo de funcionarios directivos. Creo que deben existir. Preferiría los contratos de alta dirección antes que los nombramientos. Y creo que debemos recuperar la capacidad. La autonomía de gestión pasa exactamente lo mismo, depende de las personas. Conozco sitios donde tienen absoluta autonomía de gestión y tienen que rendir cuentas, y conozco sitios donde su autonomía de gestión y la influencia del poder político es hasta casi a la hora de ordenar la programación quirúrgica. Yo creo que eso es un error, y que por eso se paga un alto precio. Además, creo que aquellos que se nota en las organizaciones cuando la influencia política y la presión política es muy alta, y los resultados de las organizaciones, cuando uno compara, se nota. Creo que es un error mantenerse en esa posición. Creo además que no aporta nada políticamente. Creo que no aporta nada políticamente esta injerencia directa en la gestión. Y lo dice alguien que ha sido gestor muchos años y que ahora está en una posición en que todos los días tiene que autofrenarse a sí mismo y dejar que los otros gestionen y tratar de no influir, porque, bueno, pues si tú eres gestor, cuando ves cómo se está gestionando una organización, tienes una tendencia a influir, a pensar cómo lo harías tú y a tratar de decirle a los demás cómo lo harías tú, y creo que no. Creo que en ese sentido hay que ser muy prudentes y ser muy comedidos, y si has depositado la confianza en alguien, pues tienes que otorgarle el derecho a equivocarse. Y no quiero consumir más tiempo ahora, prefiero entrar en debate luego sobre las consideraciones que queráis. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues no sé si intervengo yo. Muchas gracias, César. Me agrada ver que después de tantos años sigo coincidiendo contigo en muchísimos, en casi todos los planteamientos que haces, y muy especialmente en el tema de la discrecionalidad y arbitrariedad. Hay que saber compaginar esos dos términos y diferenciarlos para que no haya confusiones y no haya líneas que sobrepasen uno sobre otro, ¿no? Sigo viendo que eres pesimista en cómo estamos y en lo que nos espera, pero bueno, esperemos que el futuro vaya encaminándose con la ayuda de todos hacia otros derroteros. Si os parece bien, Mariano, le cedemos la palabra a Ana. Adelante, claro. Ana, por favor, cuando quieras. Es su tiempo. Muy bien, es su tiempo. Son las 17:20 y me voy a tomar mis 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias a Sedisa. Tampoco hago muchos cumplidos porque me agoto el tiempo, y compartir con César y con quien ha sido mi compañero José Manuel y con Mariano, pues es un placer. Bueno, voy a hacer una cosa bastante rápida, pero sí que quiero hacer un repaso lo ha hecho de alguna manera César, ¿qué directivo necesitan en los hospitales en este momento? Bueno, sabéis que estamos con todo este tema de las gerencias de área, que se ha cambiado de tener los gerentes que teníamos habitualmente, que era gerente hospitalario y gerente de primaria, y se ha tomado una decisión que hay un gerente de área
que es el que coordina y gestiona los recursos del área. Hay un tema que no se nos puede escapar, que es que el modelo en el que vivimos, porque cuando luego seguro que sale el tema si deberíamos ir a un modelo homogéneo de profesionalización de directivos en España, que sepamos que tenemos 17 comunidades autónomas que tienen unas competencias y que el Estado podría hacer en la Administración General del Estado alguna cosa en el sentido de la profesionalización, y ahí voy yo a entrar lo que han hecho otros países europeos y lo que podríamos hacer. Por tanto, partimos de ese contexto. La gestión del sistema sanitario español está descentralizada. Situación actual. Bueno, la situación actual es variopinta. Además, se llaman a las cosas por nombres que luego no lo son. Hay procesos abiertos y competitivos, pero que no son tales, designación directa a modelo político administrativo, que no son tales del todo, y en transición, otros que llamamos en transición o mixto. Vale, para mí son todos prácticamente mixtos. Es decir, aquí se ha hablado, efectivamente, una cosa es la arbitrariedad y otra la discrecionalidad. Entonces, cuando estaba diciendo César del tema de la función pública, que no vayamos porque ya sabéis que algunos dicen que había que hacer una ley, yo hablaré ahora de eso. ¿Qué es lo que yo he observado? Bueno, primero de todo, que las personas que dirigen los hospitales o las gerencias de área de nuestro país tienen un nivel de capacitación en muchos casos que es mayor que la media de cualquier directivo por ahí fuera en la calle. Por tanto, yo soy de las que decíamos siempre en Vigo, lo recuerda bien José Manuel, quien ha gestionado el Meisoeiro puede gestionar cualquier cosa. En el sentido de que tampoco quiero mandar un mensaje negativo, que sí que tenemos buenos gestores. Lo que está pasando, efectivamente, es que algo estamos haciendo que ya no es atractivo para la gente ser gestores de un centro sanitario. ¿Por qué? Pues porque no hay carrera del gestor, no hay incentivos claros y no hay un desarrollo profesional claro. En la época nuestra, que nos formamos por nosotros mismos, nos pagamos un MBA, nos hicimos un máster en gestión hospitalaria, otro máster que veníamos ya de la administración, lo hicimos porque era súper atractivo entonces, o por lo menos lo vivíamos con 30 años menos, era atractivo el ponerte al frente de instituciones sanitarias. Era un momento de cambio, era un momento en que efectivamente estábamos introduciendo analítica de costes en los hospitales, estábamos introduciendo el control de gestión, estábamos introduciendo nuevos servicios de atención a los ciudadanos, estaba cambiando el modelo asistencial, ya no para medir en procesos asistenciales el número de altas, sino ya ir más a procesos, e incluso en los conciertos que teníamos pagar por procesos, y ahora estamos hablando ya de la medicina basada en valor, de la que luego hablaré. Por tanto, nosotros convivimos en España con un modelo que ha habido buenos gestores, hay buenos gestores, pero tenemos que pensar, yo estoy aquí, participo con vosotros por un motivo de responsabilidad, porque a mí me duele la sanidad, como a todos los que estáis aquí, y me duele que nuestros centros sanitarios tengan la mejor gestión. Y aprovecho para decir que hemos vivido, muchos de los que estamos aquí, primero cuando se transfirieron las competencias del INSALUD a nuestras comunidades autónomas, y después cuando las comunidades autónomas han recentralizado todo. Este era un debate que ya teníamos en los 90 nosotros, de tal manera que no tienes autonomía. Por tanto, en la situación actual yo diría, primero, que hay una gran disparidad en el perfil profesional de los gerentes dependiendo de las comunidades. Dos, que hay una alta rotación debida en muchos casos a temas políticos. Tres, que los políticos, cuando ven que hay un problema determinado, que empieza a salir alguien en un periódico, en una tertulia, lo más fácil siempre es cesar al gerente, que parecería que es la cabeza, cuando realmente lo que hay que ver es qué está pasando en un centro, cuáles son los problemas reales y a qué población a la que atiende. Tercero, diferente autonomía a la hora de gestionar. Hay hospitales en comunidades autónomas que tienen mayor autonomía y otros que no tienen ninguna, lo ha dicho César. Y por tanto, no hay autonomía. Quieres contratar un neurólogo y te dicen que podrías contratar un otorrino, y esto es lo que hay. Y luego, en el tema de no existe una cultura implantada de rendición, no quiero decir que no lo haya, sino general de rendición de cuentas profesional y económica financiera. Bien, entonces, por tanto, esto impacta directamente en la eficiencia del sistema, en la innovación y en la cultura organizativa. Por tanto,
tenemos que reflexionar. ¿Qué han hecho otros países? Pues he estudiado, como todos vosotros, cómo es el modelo directivo. Soy profesora y, como sabéis, doy clase de este tema también. Y hay de todo. Hay países que han optado por una profesionalización pura y dura, que tampoco les está yendo demasiado bien. Quiero decir, los funcionarios, me estoy refiriendo a la escuela, lo semejante a la Escuela Nacional de Sanidad de Francia, y son funcionarios puros y duros, que los pongo ahí y casi se cae antes en el hospital que yo puedo cambiar al gestor. El modelo no me gusta. Yo creo que tenemos que ir a un modelo flexible, un modelo profesionalizado que tiene que tener el gestor, tiene que tener, para empezar, una carrera profesional. Y por tanto yo creo que es un buen gerente el que a lo mejor ha pasado por unos cuantos servicios de gestión antes. Y por tanto es fundamental. Hay que conocer, no necesariamente un gestor tiene que ser un médico o un farmacéutico, puede ser un economista u otra profesión, pero hay que tener una formación en lo que es nuestro sistema sanitario. Y, por cierto, formación en la administración pública, es decir, no puede haber un gestor que no sepa lo que es la ley de contratos, aunque no esté en la mesa. No puede haber un gestor que no sepa lo que es un balance. No puede haber un gestor que no sepa perfectamente cómo es la política de recursos humanos y cómo se aplican incentivos. No puede haber un gestor que no sepa algo de cultura de ingeniería hospitalaria, porque al final puedes tener un problema y porque estás comprando servicios. Tienes que saber de temas de mantenimiento, no hacerte ingeniero, pero sí saber también de qué estamos. Y sobre todo tienes que saber de costes y tienes que tener información de política de costes. Por lo tanto, si me decís modelo, el modelo será el que sea mejor para un buen gobierno de los centros sanitarios, que, como decía César, tenemos un pequeño problema, y es que se gestionan centros con 200 millones de euros, con 5.000 personas o con 500 millones, y por tanto no se puede poner en las manos de cualquiera, con perdón, la gestión. Formación, desde luego sí. Elaborar reglamentos me parece que no. Lo que sí creo que es que el Ministerio de Sanidad debería, en el seno del Consejo Interterritorial, con consenso y por unanimidad de todos los consejeros, hacer una especie de guía en la que se tengan en cuenta cuáles son los criterios, los principales, como un código, pero lo que sería imprescindible para que luego cada comunidad autónoma, porque la Administración General del Estado no tiene competencias. Bueno, tiene competencias sí, para modificar el Real Decreto de los 80, que está sin tocar, y por tanto ese sí que es, yo, perdonad, lo iba a hacer, no me dio tiempo, pero me dio tiempo a lo que me dio tiempo, ya lo sabéis. Bien, voy, que me quedan unos cuantos, 3 minutos creo. Profesionalización de directivos. Por tanto, no hay mecanismos ni leyes que garanticen la profesionalización. 2, complicado estandarizar la profesionalización si no nos ponemos de acuerdo. 3, asimetría entre comunidades. 4, las actuaciones dependen de las personas. 5, la carrera profesional no existe y tenemos que dotarles de una carrera profesional también con unas retribuciones que vayan parejas a lo mismo, que vayan parejas a su nivel de responsabilidad. Por tanto, un gerente que tiene un presupuesto de 300 millones y que es responsable de esa gestión, desde luego tenemos que premiarlo, es decir, tenemos que pagarlo. Y otra cosa muy importante es el liderazgo. A ver, en este momento hay muchos manuales, y si no el ChatGPT, de lo que se llama el liderazgo transformacional. Entonces, yo, que esto de las palabrejas me resulta muy pomposo, pero no me interesa nada. ¿Qué es el liderazgo transformacional? Bien, es alguien que sea capaz de liderar un proyecto, hacer una gestión estratégica y operativa, porque hay alguien que lo pone solo para ser operativo. No, no, tiene que tener un diseño estratégico, y si está en un área de población envejecida, tiene que plantarse ante el consejero y decirle: señor consejero o señora consejera, yo tengo una población envejecida y tenemos que tener en este momento todos los procesos y que podamos, y más, procesos de atención continuada. Tenemos que potenciar la atención a domicilio, porque mis pacientes son fundamentalmente crónicos. Por tanto, no es igual el hospital de Fuenlabrada que el de Cervo Burela, ¿vale? O sea, no es lo mismo. Tercero, conocer el entorno sanitario, competencias digitales y de innovación. Lo decía César. En este momento ese liderazgo transformacional
y a mí me toca ahora donde estoy también seleccionar directivos, tiene que ser gente con cultura transformacional, pero porque tenga conocimientos. Tú no transformas una organización porque dices que has llegado nuevo y lo transformo. Y luego hay que tener ética social y transparencia. Por tanto, para ser un buen gestor, el futuro se juega en el liderazgo, en la competencia profesional y conocimientos mínimos, en que la tecnología es clave, en que hay que conocer el entorno. Esto ya no es que conozco las camas que tengo en el hospital y las plantas que tengo en el hospital. No, no, no. Tienes que saber qué entorno social tienes y que tienes que tener análisis de morbi-mortalidad de la población a la que atiendes para empezar a tomar medidas preventivas. Lo digo con vehemencia porque me apasiona. Y liderar salud es liderar vidas y, por tanto, si queremos que le vaya bien al sistema sanitario, tiene que ir bien a quien dirige y es responsable de nuestros centros sanitarios. Muy bien, muchísimas gracias. Me he ido Vaya dos, lección me he de ido 10 dos minutos. dos Bueno, minutos. Ana, Ana y César, lo único que siento es que tengamos 10 minutos, porque yo personalmente estaría escuchando horas a vosotros. Como dije al principio, son temas que podían llevarnos a un debate de lo que quisiéramos emplear de tiempo, ¿no? Y has tocado temas interesantísimos y temas que cada uno de ellos ya darían lugar a un debate, tanto lo que has dicho tú como lo que ha dicho César. A mí me llamó mucho más la atención el tema de formación, el tema de que los directivos no tienen carrera profesional. Eso creo que es un hándicap importantísimo a la hora de renovar los puestos directivos, y después el tema de hacer un modelo homologable. Bueno, yo creo que pasamos ya, si te parece, Mariano, al tema de preguntas, y como Sí. soy moderador, me voy a permitir el lujo de hacer yo Luego me una dejas un preguntita hueco. primero. Y luego te dejo a ti un hueco. Una pregunta muy rápida para cada uno de ellos. Una, a César le preguntaría si cree que nuestros programas docentes que tenemos en España en este momento responden a las necesidades que tenemos en los diferentes servicios de salud. Y una pregunta para Ana, aunque ya medio me la contestó con lo que dijo, pero bueno, si hay alguna posibilidad de que lleguemos a un acuerdo de tener un modelo homologable para el nombramiento de directivos en España, ¿no? Un modelo que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo y que de alguna manera se base en la formación del directivo, una formación mínima, y que se base en la consecución de objetivos. Yo digo formación mínima a todos los niveles para nombrarlo y consecución o no de objetivos para cesarlo. Son dos maneras, de alguna manera, que limiten un poco la discrecionalidad de nombramientos y ceses. Así que, César, si no te importa, adelante. ¿No se oye? César tiene el micrófono apagado. Pues César. Sí, perdona. Ahora, Sí. ahora. Decía que es una pregunta delicada porque, bueno, pues formo parte de un elenco de personas que se dedica a formar a directivos y, por tanto, valorar si la formación que estamos haciendo es la que necesitan los servicios de salud, yo creo que no. Yo creo que no estamos dando una mala formación, pero creo que no es suficiente y creo que necesitamos abrirlas, entre otras cosas porque, además, vamos a ver, a la hora de elegir un directivo, tú eliges para una serie, por lo menos desde mi punto de vista personal, y lo he compartido con algunas personas que tienen que elegir, no es lo mismo elegir un directivo para un hospital maduro que para un hospital que está empezando, que para un hospital que se tiene que transformar porque necesitas hacer una pequeña revolución dentro y tienes que transformarlo, y cada perfil directivo es distinto y las habilidades que tienen unos y las habilidades que tienen otros cambian, y por tanto creo que ahí el abanico de conocimientos que tenemos que ser capaces de ofrecer a los directivos tiene que ser más amplio que el que hacemos ahora, ¿no? Yo creo que los directivos hoy en día, desde mi punto de vista, no pueden ser los únicos depositarios de las soluciones, no pueden decidir solos. Eso quizás a lo mejor hace unas décadas, pues sí, eso sí, ¿no? Pero que hay que dejar hacer y eso a su vez tienen que tener colaboradores que estén con ellos a la hora de poner en marcha y de decidir. Y por tanto, esa parte de formación también hay que hacerla. Y creo que lo ha dicho Ana también, tenemos que formar a los directivos y orientarles más a resultados. Creo que hemos entrado en un momento en que, como nos basamos en gestión presupuestaria
y todo es gestión presupuestaria en un momento. Seguimos padeciendo la distorsión que generó el COVID, donde todo valía, y luego los fondos europeos, todo ha valido, y hemos tenido mucho dinero, y estamos haciendo inversiones millonarias con dinero fácil, sin evaluar como evaluábamos antes las inversiones, y esto ha generado un clima que ahora, desgraciadamente, hay que desmontar, porque ya tenemos regla de gasto, y está costando mucho. Está costando mucho que los directivos vuelvan a aceptar que hay reglas de gastos que no podemos pasar y que tienen que contener el gasto y que no podemos seguir creciendo ni seguir invirtiendo de la forma que lo hemos hecho, pero que tienen que analizar costes otra vez, como ha dicho Ana. Y luego, pues, efectivamente, la capacidad a ver cómo lo explicaría, de enseñar a un directivo a surfear en la adversidad, porque es donde, tal y como están las cosas, van a tener que comer, ¿eh? Ahora tienes que empezar a surfear ahí de un lado a otro, cómo ganarte la credibilidad en tu centro, cómo mantenerte, cómo ser consistente en la incertidumbre. Y yo creo que en eso, por ejemplo, deberíamos hacer un esfuerzo porque, bueno, noto que hay... y podemos tener carencias de formación donde la gente tiene dificultades de adaptación a entornos complejos como este. Muy bien. Gracias. Ana. Bueno, el tema de homologación, ¿no? El tema de homologación, yo soy partidaria efectivamente de que haya un sistema homologable y que haya un sistema de carrera, igual que pusimos en la LOPS para el tema de carrera profesional, que luego en muchos casos no es homologable, no hay pasarelas, etcétera. Pero yo lo que iría es a qué tendría que, en ese modelo, creo que se puede trabajar en un modelo homologable y creo que si hay voluntad se podría hacer y sería fantástico porque tendríamos rotación, incluso que interesa a veces mucho rotación de unos directivos a pares. A mí me está pasando en AMA también que pueda cambiar a la gente, porque a veces uno después de muchos años en un sitio, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Bien. Y cambiar de aires te viene bien de vez en cuando. Primero de todo, yo creo que hay que pedir unos requisitos de formación y de conocimientos. Y esos deberían de ser evaluados. De tal manera, a ver, en la administración pública, y no quiero que esto sea función pública, en la administración pública tenemos en este momento que hasta a nivel de subsecretario, yo lo he sido 3 veces, tú tienes que ser funcionario. O sea, en la administración te piden su director general, jefe de servicio, pero director general y subsecretario, solamente algunas subdirecciones generales lo tienes que justificar, tienes que ser funcionario, es decir, tienes que haber demostrado que tienes conocimientos. Bien, en el caso de como no se necesita ser funcionario para ser un directivo, ni tampoco lo pretendo, yo creo que hay que pedirle primero una formación, lógicamente, universitaria, una formación específica en gestión sanitaria y una experiencia consolidada en puestos directivos en entornos sanitarios públicos o privados, una mínima experiencia en el sector, porque de verdad, un gestor de un hospital, o sea, tú coges a Valdecilla, un gestor de Valdecilla lo puedes llevar a la Renault, pero un gestor de la Renault es que es muy difícil. O sea, yo siempre lo dije, ¿usted le vino bien ser ministra y funcionaria para ser ministra de Sanidad? Digo, sí, pero puede ser otro, pero no me tienes que explicar lo que es el quirófano. O sea, quiero decir, que tiene que haber un mínimo y, por tanto, el modelo homologable tendría que haber una experiencia consolidada. Y luego, hay un cuarto grupo para mí, que es que para dirigir un hospital es, si yo pusiera ejemplos de dónde hay más innovación en un país, no hay en un centro de investigación, no, es el hospital. El hospital en esencia es el lugar donde más investigación translacional se hace permanentemente, porque están unidos clínicos y investigadores y docentes, y en muchos casos tienen las 3 patas y los 3 perfiles. Y por tanto, hay que tener un mínimo conocimiento de lo que llamo yo los marcos internacionales. Bueno, lo diré, la Agenda 2030 lo que dice de Value Based Healthcare. Es decir, tú tienes que conocer y estar al día de cómo se tiene que gestionar
un centro sanitario? ¿A qué modelo tienes que ir? Porque tienes que empezar a impregnar desde ahí al sistema, aunque casi el sistema no te lo esté pidiendo, pero tú tienes que empezar a tener un gran lago de datos, hacer comparación, ¿os acordáis del CMBD, no? Que era la bomba. Bueno, claro, ahora el CMBD y me muero de la risa. Ahora tienes que empezar a ver cuál es tu comorbilidad, cuántos reingresos tienes, o sea, indicadores de resultado. Y eso tienes que tener gestores que cuando menos ya estén en la cultura de que estamos en una nueva etapa, que estamos en el 2025 y que esto no es el 2000 ni el 2002. Y me llama la atención que gente de mi edad, algunos se han quedado ahí atrás. Pero esto solo tiene una ciencia, que es formarte y estudiar. Y por tanto, a un gerente le tenemos que pedir ese conocimiento. Y por tanto, formación y experiencia por un lado, para el modelo homologable, contestando a la pregunta de José Manuel González. Y por otro lado, competencias, que es de lo que yo empecé a hablar algo antes. Por tanto, yo haría dos bloques, formación y experiencia, que eso casi te lo da la titulación, y por otro lado, competencias. Y ahí tiene que haber un mínimo modelo homologable en el que tengas. Por cierto, saber de comunicación, porque un gerente tiene que saber de comunicación. No puedes mandar luego cuando tienes un marrón a no sé quién que te lo comunique, no. Tienes que saber de competencias digitales e innovación, tienes que saber de conocimiento de entorno sanitario, y eso hablo, que tienes que conocer todo lo que tienes de indicadores en tu entorno, tienes que saber de gestión estratégica. Y claro, saber gestión estratégica no es el día a día. Yo a los míos aquí siempre le digo, si el tiempo que habéis pasado esta mañana, el 80%, es en resolver llamadas y problemas, mal nos va. Porque como no dediquéis más del 50% a la estrategia de lo que tengo que mejorar y los procesos, hay que gestionar en liderar procesos y sobre todo en continuidad asistencial y en cómo y en que tenemos pacientes. Y lo último, el liderazgo transformacional, que yo lo utilizo mucho para explicar que liderar es muy bonito y estupendo, pero esto no es ser simpático, es cómo eres capaz de liderar transformando. Decía el consejero, y dice bien, César, que no es lo mismo el perfil de unos hospitales que de otros. Hay hospitales que tienes que meterle un cambio impresionante en la cultura y hay otros que acabas de abrir, que tienen buenos sistemas, una cultura distinta, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo de un hospital que dijeron, le vamos a repartir tablet a los profesionales. Y digo yo, pero vamos a ver, pues si no tenemos historia clínica todavía, electrónica, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es para que quedara bonito? No, o sea, si quieres hacer una gran transformación, tiene que ser así. Aquí me paro. Por tanto, sí que se puede hacer un modelo homologable. Yo, desde luego, no estoy en el ministerio ni tengo ningún interés, pero creo que desde ahí, desde el ministerio, tienen que ser responsables, porque de algún modo se dice ya en la LOPS. Es de la formación de los profesionales de todos, incluidos los gestores. Yo quería hacer algunos comentarios, con vuestro permiso. Yo creo que estamos hablando mucho de los gerentes y está muy bien, eso lo hemos sido muchos años, pero yo quiero abogar por otro planteamiento, si no os parece mal, que es el planteamiento de los equipos. Yo he dirigido organizaciones sanitarias muy complejas como gerente, donde he tenido en mi equipo personas que de muchos temas sabían más que yo. Yo creo que el gerente no debe de tener esa serie de conocimientos, no puedo estar más que de acuerdo. Dirijo una cátedra de formación, o sea que... Pero yo creo que el gerente tiene que tener muchas habilidades blandas. El gerente tiene que ser un buen comunicador, debe ser un líder de la propia comunicación y muchas veces le exigimos al gerente cosas que no podría tener. Hoy día el mundo del saber, no sé vosotros si estáis de acuerdo, en el mundo de la gestión sanitaria es amplísimo. Y evidentemente yo creo que lo que hay que entrar es en que haya equipos muy potentes donde haya gente que inclusive, y yo lo he tenido, no hay ningún problema, de muchos temas sepan más que uno. Y otra cuestión, me ha parecido extremadamente interesante lo que ha dicho César, que políticamente no aporta nada la injerencia política en la gestión sanitaria. Y digo, ¿y entonces por qué se sigue haciendo? Bueno, sí. Contesta lo de la injerencia. Yo quiero contestar el tema del equipo porque creo que Sí. hay un tema que a lo mejor no nos hemos explicado bien y quiero hablar del equipo. Sí, perdona, César. Sí, no, vamos a ver, yo a lo que has dicho, Mariano, hombre, yo creo que estamos hablando mucho de la capa superior, que es el gerente, ¿no? Claro. Yo creo que cuanto más asciendes en la organización,
tienes que saber de muchas más cosas, poco, pero de muchas cosas. Correcto, correcto. Cuando vas abajo sabes mucho de pocas cosas. Entonces, pero claro, para mantener un diálogo con un experto de algo tienes que tener un barniz, un conocimiento, porque si no es que no te entiendes en absoluto. Yo cuando hablo de formación no hablo de que el gerente tenga que ser experto en contabilidad analítica o en contabilidad financiera, en tecnología, pero sí tener un barniz de por qué en tu hospital hay alcantarillado, tienes que hablar con el alcalde porque tienes un problema, porque no sé qué. Pues bueno, no te tienes que saber la ley en absoluto, pero sí que tienes que saber un poquito de todo, saber que si tienes residuos radiactivos, estás sometido a, bueno, que no te llame engaño cuando te hacen. Entonces, en eso sí que, pero también me gustaría insistir mucho en dos cosas. Una que ha dicho Ana, que es comunicar. Hoy en día es fundamental. Y comunicar, primero, porque aunque no lo sepas, estás comunicando todo el rato. Simplemente por estar callado estás comunicando en tu organización, con lo cual tienes que aprender, pero tienes que aprender a comunicar con nuevas tecnologías, porque es que hoy en día tienes que aprender a comunicar por distintos canales, tienes que aprender a comunicar en el cuerpo a cuerpo, patear el hospital, coño, es que... y enfrentarte a la gente que está enfadada. Tienes que aprender a comunicar con señores que tienen un poder increíble, que son los jefes de servicio. Que no comunicas igual con ellos que con el resto del personal. Tienes, como decía Peter Drucker, escuchar lo que no te dicen. Claro. O sea, quiero decir, la parte de comunicación ahora resulta crítica porque estamos, sobre todo desde que hay redes, estamos comunicando permanentemente y tu organización está comunicando y tienes que controlar qué comunica tu organización. Porque luego tienes por encima a alguien que es responsable y te va a exigir responsabilidades de esto. Pero yo quería hablar también de otra serie de directivos o de cargos intermedios que están ahí y que al final la mayoría en nuestro país, la mayoría de las organizaciones sanitarias son públicas. Y lo que no podemos tener, Ana lo ha pasado por encima con el tema de la centralización de los servicios, yo creo que el volver a tener a un interventor, que el que sea de tu hospital, que llegue a conocer cómo funciona un hospital, las necesidades que tienen, que llegue a entender que en junio no tienes crédito disponible para comprar, que llegue a entenderlo, que llegue a buscarte alternativas, que llegue, lo mismo que los letrados y los asesores jurídicos que sean asignados a tu hospital, que no te toque el de la asesoría jurídica, el que te toca cada día, cada uno de los expedientes que estamos tramitando, cantidad de ellos, porque evidentemente no tienes que ser un experto en contratación pública, pero tienes que saber lo que es la ley de contratos y cómo llega un contrato a adjudicarse, porque al final va tu firma. Al final va tu firma y tu firma es la responsabilidad. Entonces, pero esta serie de cargos intermedios que no forman parte estrictamente de los equipos directivos, pero que tienen muchísima influencia y bueno, pues yo siempre lo digo, que son los que mandan, gobierne quien gobierne, necesitan también conocer lo que son las organizaciones sanitarias, necesitan saber, no me vale que te toca el interventor que está en ganadería un día, que está en sanidad otro día, que al año siguiente lo han cambiado y lo han puesto en educación, porque eso dificulta mucho la labor y creo que ahí también hay que reivindicar que haya una estabilidad en estos puertos que condicionan mucho la gestión del día a día. Yo quería comentar dos temas con respecto a lo que ha dicho Mariano. Primero, yo cuando hablo de gestores, hablo de todos y por eso hablo de carrera profesional. Es decir, yo es que creo que lo que tenemos que ser capaces de incentivar para que la gente quiera ser gestor. Y tú puedes ser subdirector de gestión, subdirector de recursos humanos, director médico, o puede ser un jefe de servicio que luego pueda ser director, pero hablo de todos, hablo de los perfiles. Entonces, efectivamente, yo distinguiría, y por eso sería bueno que alguien que llega a gestor arriba haya tenido un empape en la experiencia. Es decir, lo que no creo es un tipo que sale, como en Francia, de la Escuela de Gestión de Sanidad y lo colocas al frente del Hospital de Lyon. Eso es lo que no creo. Y de hecho tienen problemas, ¿eh? O sea, que quiero decir que nosotros siempre estamos pensando en nuestros problemas, pero habla con ellos. Yo hablo más con los ingleses, pero hablas con ellos y tienen un montón de problemas.
también tienen, que no es atractiva. Es decir, lo primero que nos tenemos que preocupar es de que sea atractivo. Es decir, que la gente tenga ganas e ilusión por llevar un hospital. Mira, yo ahora mismo me dices que llevo un hospital y lo haría con muchísima ilusión, porque sé que es un centro que eres capaz de hacer muchísimas cosas. Por tanto, yo cuando hablo, Mariano, y además yo agradezco lo que has dicho, es que estamos hablando de todo y estamos hablando de los equipos. Ahora, yo te voy a decir un tema por mi experiencia personal. Hay que tener conocimientos transversales, como el tema de comunicación y con temas de sistemas. No te vas a saber lo que es genius ni lo que es no sé qué. Ahora bien, o sea, que si alguien nos está escuchando, que creo que muchos, y quiere ser gestor, que yo lo recomendaría, que sepa que cuando tienes la máxima responsabilidad, tienes la máxima responsabilidad. Y mientras más conozcas, mejor te va a ir. Claro. Porque al final la responsabilidad la tienes tú. Yo de estudios actuariales, en la casa donde estoy, nunca había hecho estudios actuariales. Bien, llevo un año y yo llevo los estudios actuariales. ¿Por qué? Porque soy la que tomó decisiones con respecto a el seguro de responsabilidad civil de un médico anestesista y por tanto tengo que saber los cálculos que hay detrás de por qué la prima a un médico anestesista es distinta a la de un cirujano vascular. Entonces, lo digo porque a mí en la vida lo que me ha ido bien es, lo digo humildemente, es estudiármelo todo. Y no me voy a hacer, no soy experta en nada, pero conocimiento interesante que tengas de todo. Ahora, lo que yo recomiendo, Mariano, que no me gusta recomendar, es el tema de, efectivamente, de que hay que ir subiendo con los ladrillos, escalera a escalera, para construir el edificio. Y luego injerencia. ¿Por qué sigue habiendo injerencia? Vamos a ver. Yo creo que hay de todo. O sea, y yo además, como ahora no estoy, no tengo responsabilidad ahí, puedo decirlo a lo mejor mejor. Vamos a ver. Yo veo comunidades autónomas donde hay perfiles de tipos que están gente muy buena y con un gran nivel. Y veo también en otros lugares que veo personas que están al frente y que los escucho hablar y que tienen muchísimo menos nivel. Por tanto, esto también va en la selección. Seleccionar personas es, ya digo, de los que están formados y de los que tienen experiencia profesional. Yo tendría muchas dificultades para seleccionar. Porque es muy difícil. Mirar, ahora los currículum no son como los nuestros. Nosotros teníamos mucho menos currículum. Ahora la gente va a la Johns Hopkins un mes y dice que ha hecho la especialidad en Johns Hopkins o que estuvo en Harvard. Pero al final, cuando tienes que trabajar con las personas y tienen que conocer el ordenamiento jurídico español, tienen que conocer el entorno, tienen que conocer los jefes de servicio, al final hay gente que tiene un currículum apabullante y por eso yo dividía lo que os he dicho en una parte que es muy importantísima, pero hay otra que también es muy importante, que es las competencias. Las competencias. Puedes tener un currículum apabullante y haber estado en muchos puestos y, sin embargo, como no hay evaluación, no hemos hablado nada de la evaluación. Es qué modelo, que también tendría que entrar en lo que preguntaba José Manuel, en el modelo homologable, cómo yo evalúo. Entonces, lo dijo César antes, de manera indirecta. Es decir, claro, aquí lo que te dan es un presupuesto y ahí te las ingenies. Si luego tú no tienes que dar, sí, tienes que dar cuenta del presupuesto y que no te desvíes. Pero si eso es lo que se te pide, mal asunto. Nos tendríamos que poner de acuerdo también en cuál es el modelo de evaluación. Pero el modelo de evaluación depende de cómo se gestionan los hospitales. Y aquí ya no es cada comunidad autónoma, casi cada hospital. Perdón. Estamos en los últimos 5 minutos de estos 60 que nos hemos comprometido. No vamos a hacer, podemos utilizar algún par de minutos más por aquello de cortesía de las personas que tenemos hoy, sin que sirva de precedente. Pero, José Manuel, tú tienes la palabra, porque a mí sí que me gustaría dejarles a ellos, en el último momento, que dieran una frase o dos frases que nos pudiese servir un poco como eso que llaman ahora el no sé qué de oro, pues la frase de oro. Sí, sí. Pero antes tienes Muy tú la bien. palabra, José Manuel. Muy bien. Yo no sé si
Si hay alguien más que quiera intervenir o si hemos acaparado Continúa tú. No, Mariano y yo el tema. Pero bueno, nada. No, yo creo que hemos tocado los temas que nos interesaban, al menos les hemos dado un barniz. Obviamente no se puede hablar en 10 minutos o en 15 o 20 minutos de todo, unos temas tan complejos como los que hemos intentado abordar. Yo agradezco a César y a Ana su claridad, su concreción y sobre todo las ideas que nos han aportado. Yo creo que con este Ágora haremos como casi siempre, ¿no, Mariano? Un documento que luego colgaremos y ahí aportaremos ya las ideas que nos habéis dado, que repito, son interesantísimas, los hemos ido cogiendo apuntes y las plasmaremos para que darle difusión a las mismas. Como dice Mariano, siempre nos limitamos al tiempo que nos damos y vamos a ser estrictos en eso. Dar las gracias, César y Ana. Y ya pasamos a ese minuto de oro que dice Mariano, por si queréis hacer una última aportación antes de despedirnos. Brevísimo, por favor. Buenísimo. De impacto. Bueno, César, adelante. Empiezo yo si queréis. Bueno, yo creo que hoy en día tenemos que prestigiar al directivo y creo que eso es una obligación de todos. Desafortunadamente, una de las razones de que no encontremos relevo a los equipos directivos es la pérdida de prestigio que tienen los directivos sanitarios. Y yo creo que eso es un riesgo inasumible para el sistema, porque si no prestigiamos y no somos capaces de atraer a buenos directivos a nuestras organizaciones, pues van a terminar llegando los mediocres. Y es que esto es así. Alguien va a llenar ese hueco y eso es un riesgo que el sistema no se puede permitir. Yo en esa cosa que siempre se me ha dado fatal, pero decir, yo creo que una buena función directiva es clave para afrontar los retos que tiene el sistema sanitario en este momento. Si no tenemos buenos directivos, nos podemos ir a tomar viento fresco. Y tiene que haber 4 cosas o 4 retos para mí. 1, voluntad política. 2, y cuando hablo de voluntad política, es verdadera voluntad política, de ir a modelos homologables, de preocuparnos por la función directiva, no que es un tema de cada cual, sino que esto es clave en el buen funcionamiento del sistema. 2, reconocimiento formal. Tenemos que tener un reconocimiento formal a los directivos. Ahora lo hace, de alguna manera, SEDISA se ha convertido en la patronal un poco, pero desde la sociedad civil me parece infumable, no SEDISA, sino infumable que no hay un reconocimiento de directivos. O sea, aquí eres presidente de Endesa Cuenca y eres un tipo importante. Y eres el gerente del Hospital Valdecilla o del Hospital de Meisoeiro y no. Bien. Reconocimiento formal, esto es importante para atraer talento. Formación continua, aparte de la básica de la que yo hablaba, y evaluación rigurosa. Pues muchísimas gracias. La verdad es que un resumen estupendo. Deciros 3 cosas que hace ya SEDISA y que van en la línea de lo que habéis dicho. Primero, SEDISA, a través de su equipo directivos, tienen un desarrollo, tienen una estrategia que es el desarrollo profesional continuo de PC, que lo lleva Dulce Ramírez. Hay una escuela de liderazgo que lo lleva Candela Calle y en este momento está iniciando todos los trámites para desarrollar un grado de gestión sanitaria en una universidad privada de Madrid. Por tanto, en esa línea del fomento de lo que es el conocimiento y, por supuesto, también de las competencias, SEDISA está trabajando mucho. Pero es verdad que tanto vosotros como un servidor no soy muy optimista, quizá porque llevamos ya muchos años y se ha avanzado, evidentemente que se ha avanzado, pero no se ha avanzado en razón a ese reconocimiento. El reconocimiento de algunas personas lo tienen, lo han tenido, inclusive podemos decir que lo hemos tenido. Pero en líneas generales, hoy día el directivo no está bien reconocido, probablemente también por cuestiones de tipo administrativo. Yo siempre dije que era mucho mejor que me contrataran que me nombraran. César lo ha dicho y eso es muy importante a la hora de lo que tú haces en tu propia organización. Yo abogo mucho por el tema de la comunicación, como la capacidad de liderazgo comunicativo por parte de los propios directivos.
Ana lo ha planteado como el liderazgo transformacional, fundamental absolutamente. En el último Congreso Nacional de Hospitales de Zaragoza tuve la oportunidad de moderar una mesa sobre el liderazgo transformacional, por tanto, estamos en esa línea. Bueno, ya no me queda más, creo que estamos en la fase 1. Agradeceros a César y a Ana y a César, primero vuestra disponibilidad, segundo el lujo que significa el teneros aquí. Lo que habéis dicho, lo que nos habéis ayudado a Ana, que la vamos a tener mucho más cerca todavía si cabe, porque va a estar formar parte del Consejo, ya forma parte del Consejo, pues todavía muchísimo más pediremos y tenemos una responsabilidad tanto en este Ágora como en el propio Consejo de seguir apoyando la profesionalización de los directivos, que es un elemento fundamental. A José Manuel, muchísimas gracias porque el éxito del Ágora es tuyo y de los ponentes Ana y César. Y por otra parte también el agradecimiento a los que se han conectado. Es verdad que luego los ágoras todas las ágoras están conectadas, están visibles en la página web de SEDISA, están siendo consultadas todas las que hemos hecho, creo que esta es la 9ª o 10ª, y por tanto tenemos que cerrar siendo muy estrictos con lo que son nuestros principios de que esto debe de durar 1 hora y nada más. Solamente volver a daros las gracias y decir que en SEDISA, en el Ágora y en el Consejo tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Un abrazo. Un placer. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.